Lo que realmente motiva todas las neurosis del ser humano es... La letra con sangre entra. J'apprécie Freud beaucoup, beaucoup. No sé vivir sin escribir. Me seducen, me enamoran. Cuando escribes, ¿Por qué escribo este libro? Que si no lo escribo me muero. las cosas que escribes te las soplan, ¿verdad? Secretos a voces. Diálogos literarios con Lea del Pozo. Hola, buenas, bienvenidos a otro episodio de Secretos a Voces. Hoy os traigo una autora muy especial, Fernanda García Lao. Es una autora argentina, narradora, poeta y dramaturga. Ha vivido entre España y Buenos Aires en distintas etapas de su vida. Autora de novelas, libros de poesía y de cuentos, así como de numerosas piezas teatrales. Ha recibido, entre otros, el premio del Fondo Nacional de las Artes por su novela Muerta de hambre y el tercer premio Cortázar por La perfecta otra cosa. Por su libro de cuentos Teoría del tacto, del que hablaremos hoy, fue finalista del premio Setenil 2024. Ha publicado en Latinoamérica, España, Francia, Italia, Estados Unidos y desde 2022 vive en Barcelona. Y también es una increíble tallerista. Como os decía, hoy hablaremos de Teoría del tacto, un libro de cuentos en el que cada relato es una incisión precisa sobre lo íntimo. La escritora Daniela Tarazona ha dicho que en estas páginas resuenan ecos de Clarice Lispector, Marosa di Giorgio, Margaret Atwood, Horacio Quiroga y Felisberto Hernández. No es casual, hay una sensibilidad extraña, una manera de mirar lo cotidiano que lo vuelve inquietante y que emparenta a García Lao con los escritores mencionados. En este libro se abordan temas como las migraciones, la familia, la pareja, la maternidad, la amistad, la muerte de los padres y las relaciones entre hermanas. Pero lo hace desde un lugar enrarecido, donde el afecto se mezcla con el extrañamiento, donde lo convencional se desarma y se recompone. Sus personajes están muchas veces incómodos en su cuerpo, en su historia, en su deseo. Y justamente ahí, en esa incomodidad, ocurre algo poderoso. La mayoría de ellos son cuentos breves con frases perfectas. García Lao lleva un cirujano dentro, limpia, corta, sutura. Sabe, como dijo el poeta, que escribir es reescribir. Y en eso ella es una maestra. Teoría del tacto es un libro que se lee como cuando uno se arranca un padrastro y siente dolor y placer al hacerlo. Hola, Fernanda, bienvenida. Hola, qué linda presentación. Me encantó. Gracias. Gracias, muchísimas gracias por estar aquí. También vamos a hablar, Fernanda, el clásico que ha escogido Fernanda es La invención de Morel, de la que Borges dijo: he discutido con su autor los pormenores de su trama, la he releído, no me parece una imprecisión o una hipérbole calificarla de perfecta, así que hoy tenemos dos grandes libros encima de la mesa para hablar. Vamos a empezar, como siempre, por el libro de nuestra autora, Teoría del tacto, que por cierto no lo he dicho, pero está publicado en España, está publicado en Candaya, y en Argentina, Fernanda, no recuerdo el nombre de la editorial. Entropía, es verdad, Entropía, sí que lo tenéis en estas dos editoriales. Y para empezar, Fernanda, me gustaría preguntarte cómo crees que hay que leer Teoría del tacto. Si es que buscaste alguna emoción en concreto cuando... que debería sentir el lector. Yo en general he sentido mucha incomodidad o he sentido que los personajes estaban muy incómodos en su propio cuerpo, pero ¿es algo que tú buscas en general, una emoción en concreto? No, y no me gustan tampoco los libros que tienen la pretensión de ser leídos de una manera, ¿no? Me parece como que un libro tiene múltiples entradas y cuantas más percepciones dispares y más diversas, más rico es el objeto. Uh-huh. Por otro lado, tampoco soy una escritora que piense en el lector o la lectora cuando está escribiendo, Vale. sino más bien en el propio asunto que me convoca. Y cada uno de esos cuentos, por otro lado, apela a distintos costados de la revelación de la intimidad, ¿no? Yo sentía que había algo como de intromisión o de intrusión en estos pequeños mundos que se abren, se observan, se tocan, sobre todo, o te tocan y te vas, ¿no? Como de alguna manera
modificado. Tal vez mi ambición es esa, ¿no? Es que uno no salga indemne, pero la primera tocada soy yo, digamos, ¿no? Entonces yo confío en que como primera lectora de estos textos, a mí me tiene que suceder algo, una emoción intelectual o una emoción física, pero no la frialdad, ¿no? Yo creo que hay algo como lo peor que podría sucederme es que atravesar un cuento no dejara huellas, ¿no? O un libro, no solo un cuento, pero en este caso son relatos breves. Y por otro lado, ahí tengo menos tiempo para lograr esta cuestión, ¿no? Como de la susceptibilidad revelada. Sí, claramente los cuentos, para los oyentes que no hayan leído Teoría del Tacto, no dejan indemne a nadie, ni a la escritora ni al lector. Antes sí, hablaremos del lenguaje, de la utilización del lenguaje, etcétera, pero antes de entrar aquí, yo te quería preguntar, ¿el libro de cuentos lo piensas como en globalidad? ¿O van sucediendo los cuentos y luego decides reunirlos bajo alguna forma? ¿Cómo debe ser para ti el libro de cuentos? ¿Cómo lo montas? Bueno, este es mi tercer libro de cuentos. El primero fue Cómo usar un cuchillo, que también salió en Entropía hace bastante, en el 14, hace 11 años. El segundo es de MC y es El tormento más puro. No Como recuerdo. vemos, los títulos son brutales y son un hachazo todos. Lleven Sí. la palabra cuchillo, ¿no? Pero son unos títulos Sí. súper bonitos, mucha fuerza. Cuchillo, tormento y tacto. Sí, no me acuerdo bien en qué año salió. Creo que en el 19. Y en los tres me ha ocurrido lo mismo, pero no podría decir que es un sistema que tengo, sino que en las tres ocasiones me ha ocurrido que el primer cuento, que además conservado en su lugar, ha sido el disparador del libro, como si el resto se desprendiera de ese primer cuento o le discutiera a ese cuento su hegemonía o su palabra o su visión o su sintaxis. Y en este caso no es el primero, sino La gracia del mundo, que es el primer cuento. El otro es casi como un cuento prólogo, un llamado de atención sobre lo que va a acontecer en el interior. La gracia del mundo es el que dispara esta cuestión que tiene este libro de particular, que no se parece a los otros dos, y es que aparecen algunos asuntos autobiográficos empatados con la pura ficción y con el mismo tratamiento, digamos, ¿no? O sea, no me importa si el asunto es verdadero o no. Para mí todo es verdadero una vez que lo escribo, ¿no? En el sentido de que ahí se vuelve mundo. Pero sí que acá, y es por primera vez, yo creo, no le escapo a las propias marcas que la vida me ha dejado, y entonces revelo como ese daño también. ¿Y cómo se narra? ¿Cómo se narra cómo se narra un duelo? O cómo, ¿no? Hay varios duelos en el libro. Sí, varios duelos. Bueno, y está muy emparentado también, bueno, con la muerte de mi madre, que también inaugura como una nueva escritura en mí, ¿no? Yo creo mucho en la imaginación, en la observación, pero también en la puesta del propio cuerpo en la escritura. Y el cuerpo no es un organismo superficial, como sabemos, y es un organismo que
que yo necesito que esté de alguna manera disponible, ¿no? O a disposición. Además, escribo muy con el cuerpo y atravieso muchos estados escribiendo. No soy escritora de bares, porque sería como, ¿qué le pasa a esta persona, no? Me va pasando de todo. O sea, cada uno de esos cuentos es un estado diferente, que me provoca y que yo le provoco, ¿no? Es como, en verdad, yo entro en conversación con ese texto, una conversación física, por eso también algo de esto de la teoría del tacto, como parece que fueran cosas imposibles, ¿no? Y yo necesito la teoría y necesito el tacto. Qué bueno. Ahí, bueno, se me ocurren muchas cosas, pero poquito a poco. Hay una lucha en los cuentos contra la obviedad. Realmente, y yo sé que para ti eso es muy importante, no ser obvios y actualmente, ¿no? Que todo está tan polarizado y las emociones son muy de plástico, ¿no? Muy falsas en general o muy de superficie. Hay algo que se percibe en el libro, que es que en cada cuento hay mucha verdad. A mí me da igual si forma parte de tu vida lo que ha pasado en el cuento o no. En todos ellos se percibe una verdad brutal, ¿no? Entonces decías, uno de mis cuentos favoritos es el de la muerte de la madre, que me parece que, o sea, en ese cuento el vacío, o sea, es ese cuento. O sea, el vacío. sí. Sí. Y es claramente, es un cuento donde o sea, realmente vives con el personaje la muerte de su madre, ¿no? Entonces, una de las cosas características de este libro para mí es que hay muchísima verdad. En ningún momento te planteas si es ficción o no ficción. O sea, es verdad en sí mismo en cada cuento. Ya está. No hay más. Buenísimo. Pero, y hay un tema que quería hablar contigo, que es el tema de ¿te fascina o te horroriza la ciencia? ¿Es un punto de partida para ti en cuanto a la escritura? ¿Qué papel juega? Pienso también en el cuento de la persona en alquiler, ¿no? Que es un vientre de alquiler, por ejemplo. ¿Qué papel tiene para ti la ciencia o lo que está pasando? El otro día también este pensador esloveno, que nunca recuerdo el nombre, Zizek, dice, la era del estado de bienestar democrático y social europeo se ha acabado. Y dice, estamos en un estado de emergencia. Y pensé, ¿desde dónde se escribe en todo lo que nos está pasando, la ciencia, etcétera? Bueno, yo creo que ahí es inevitable que se cuele y me parece extraño cuando no ocurre en otros textos, ¿no? Que leo, porque yo creo que la literatura es catalizadora de un montón de otros conocimientos y sobre todo del presente desde el que se escribe. Me parece raro evadir como esa sensación de urgencia que creo que tenemos todos desde la pandemia para acá, más extrema. Yo creo que ya había algo de aquel ingenuo temor al fin de siglo, ¿no? Ese traspaso del siglo XX, crecimos siendo niños esperando el cambio, ¿no? Al XXI, como con algo de temor y de fascinación también, ¿no? Como de lo que nos iba a deparar el futuro. Y resulta que el futuro ha sido, creo que, bastante desesperanzador y bastante distópico, efectivamente, pero es una distopía más barata que la que habíamos imaginado, ¿no? De bajo presupuesto, es de pérdida y no de avance científico, ¿no? Yo creo que finalmente la gran revolución tecnológica es un telefonillo, ¿viste? Como, o sea, al dentista seguimos yendo, ¿viste? A que nos tironeen de los dientes.
los automóviles se parecen mucho No a lo que vuelan. siempre fueron, Sí, tal sí, cual. claramente. El Es decepcionante. el avión es más incómodo que nunca y más barato, no te dan ni de comer. Digamos, es un futuro muy pobretón, ¿no? En el sentido de que esperábamos, bueno, sí, alienígenas y contactos y no sé, los supersónicos, que era como el dibujito animado que uno tenía como disposición de futuro. Y yo tengo una relación de alto conflicto con la ciencia, pero de interés, evidentemente, y de rechazo. Creo que hay algo de la superioridad, sobre todo de la medicina, del poder de manipulación de los cuerpos y de la deshumanización de los cuerpos, que sí que me convoca como escritora mucho. Y de haber vuelto al cuerpo producto, ¿no? Producto de consumo y de consumación. Entonces, nada, me parece que desde ese lugar sí que yo espero que la literatura o los textos literarios me pongan a pensar cuestiones de la filosofía, cuestiones de la ciencia, cuestiones de los grandes asuntos, ¿no? No solo de la muerte y del amor. De hecho, si me permites, precisamente en el cuento ahora que estábamos nombrando de Persona en alquiler, hay un momento que dice la madre de alquiler o la persona de alquiler, dice, en cuanto se mete en la ducha, llamo a la terminal y compro mi pasaje. Ya es hora. Preparo el bolso. Antes de cenar me pide que le saque una foto. Vení vos, dice él, pero no quiero. Que me olviden pronto. No soy una madre verdadera. Así decía el contrato. La madre es él, que sabe y puede. Es uno de los párrafos del libro, ¿no? De esta deshumanización y que da patente. Luego es simplemente la problematización del asunto. Yo no doy una solución. No, Yo tampoco... no es moralizante tampoco, para nada. No es una bajada de línea. Yo decido escribirlo desde el punto de vista de esa madre por contrato, que está obligada a no sentir. Y por otro lado también poniendo en tela de juicio qué es ser una madre, ¿no? Entonces, no, yo creo que ahí en ese cuento, como en todos, no se salva a nadie, Nadie. ¿no? Tampoco ella. Ni yo. Entonces, hay algo de, si yo no voy a sentir piedad por nadie, tampoco por mí, ¿viste? Que me parece que por eso era importante, tal vez en mis dos hemisferios, incorporar ese cuento como clave de mi propia escritura casi, ¿no? Porque yo creo que íntimamente uno escribe no solo con una cabeza y con una biblioteca, sino también con una biografía. Entonces, esta cuestión de este libro, para mí, cuando uno es verdadero con su escritura, el libro que escribe no lo puede escribir más nadie, ¿no? Ahí sí que creo que hay una alianza indivisible entre obra y autora o autor. Entonces, separar la obra del autor a mí me parece una tramoya del positivismo. Interesante, que está tan de moda, ¿no? Separemos la obra del autor. Sí. Entonces, a no ser que seas una IA, es imposible separar. Todo es autobiográfico, inclusive la ciencia ficción, ¿no? No hay cosa que digamos que no nos pertenezca y que no pertenezca al plano de lo pensado, de lo vivido, de lo atravesado, de tu verdad, digamos, alterada por los acontecimientos que te rodean, ¿no? Si no, digamos, yo creo que hay como una fatalidad. Yo no puedo escribir cualquier libro. Está claro. Ni vos ni nadie, ¿no? Como
y por otro lado siempre está problematizando algo personal, pero no porque vayamos a trasladar anécdotas, que es lo menos interesante, ¿no? No es porque la literalidad para mí es como decías antes, ¿no? Del lugar común y todo eso es como una batalla contra lo que ya sé, pero indefectiblemente ocurre en mi cabeza. Y entonces yo creo que está bueno hacerse cargo de las propias emociones. Y no, o sea, y para nada es obvio lo que dices, porque al final hay una búsqueda constante en el individuo actual de individualización, de ser diferente, etcétera, pero en realidad hay mucha uniformidad. Y entonces encontrar una voz propia no es tan fácil. Y un libro que nadie más lo hubiera podido escribir no es tan fácil. Hay muchos libros en serie, con sensibilidades, con temas, con tal, muy semejantes. Y este libro, Teoría del Tacto, pues no, solo lo ha podido escribir Fernanda García Lao y es clarísimo. Fernanda, hay varias madres en el libro. Hay una madre que lee, hay una madre de alquiler, hay una madre que muere. ¿Qué representa la madre? No sé si la piensas en global o no, o realmente no es en global, cada texto tiene su madre en particular. Y para ti no es una figura en global. No sé, háblame un No, poco me de la parece que está buena la observación. Madre para mí es matriz, entonces es a partir de lo cual brota. Y hay muchas madres, hay tantas madres como relatos, ¿no? Me pasó cuando empecé a escribir, que obviamente cada vez que yo escribía la palabra madre y mi madre lo leía, pensaba que estaba hablando de ella, ¿no? Claro. Y yo soy madre desde los 21 años, con lo cual, pero mientras sos hija, no sos madre solamente, ¿no? Sos un eslabón. A partir de la desaparición de la madre de cada cual, si sos madre, sos entras en cargo, ¿no? Entonces, de alguna manera sos la referente y sos el eslabón anterior. Y ahí hay como una especie de corte. Pero me interesa mucho esa figura. Yo creo que así como los varones se han dedicado a escribirle cartas al padre de modo sistemático, Sí. ¿no? Y hay mucha literatura sobre la masculinidad y lo heredado y la imposición de determinado paradigma o cosmovisión. Bueno, yo sentí y siento como la necesidad de retrotraerme a esa primera figura, que además es la lengua madre, es la recibida, que ya me pone en conflicto porque mi madre era española y mi padre argentino, entonces también ahí ingreso como al lenguaje de una manera bífida y de una manera que no es unilateral, sino que tiene extravagancia. Mi madre, para mí, puesta en Mendoza, donde yo nací, era una mujer extravagante y a mí me daba me daba orgullo que mi madre no fuera como todas, ¿viste? O sea, ha habido algo de esa excepcionalidad que ocurrió desde el principio, ¿no? Como de marcar Una diferencia. la diferencia, pero la diferencia hacia el lugar inconveniente o incómodo, ¿no? No hacia la diferencia de clase o la diferencia por lujo, no, sino por la originalidad, ¿no? Como pensar, ay, ¿por qué no habrá permiso, ¿no? De que cada cual explore su originalidad. Y De hecho, tú has continuado buscando la originalidad, claro, ¿no? conversación socialmente, ¿no? Como ir contra la uniformidad, que me parece como muy fascista. Entonces, esta cuestión de revelar también tu lado B, lo que no le contarías a alguien para lograr un puesto, ¿no? Sí, sí.
sí, sí. Hay otro tema que a mí me ha llamado la atención en el libro, Fernanda, que es la precariedad económica. Está presente, está atravesado en el libro. No sé, ahora estaba mirando, que no sé por qué tengo apuntado en mis apuntes el mensaje para el Señor del sexto C de parte de Palmira. Ahora no sé por qué tengo esto, pero realmente está atravesado. ¿Qué relación tienes con el dinero o qué relación tienes, sí, con la parte más, digamos, más de vivir, de esta... Mm, ¿Eres consciente de que atraviesa el libro la parte de la precariedad? No, no, no me voy, ¿Sí o no? no, no me había dado cuenta porque yo creo que igual es como, es como un elemento un poco inevitable siendo escritora argentina, tener incorporada la precariedad laboral. Es algo como, lo raro sería como escribir de gente como, ¿no? Como con fluidez económica. Em, pero además no me interesa mucho el winner o la winner, ¿viste? Como los ganadores, la gente que solvente, me parece como que, no sé, no me atrae, me gustan otros escenarios y además hay algo de, de lo lumpen que me llama la atención, ¿no? Y sobre todo, porque me parece, tal vez es una herencia un poco artiana, por Roberto Arlt, les aclaro Sí, a los sí. invitados. A los Eh, españoles, a los gracias. españoles, sí. Eh, Oye, tiene- españoles, peruanos, mexicanos, nos escuchan de muchos lados. sí, sí, bueno, pero Roberto Arlt es como uno de los antihéroes, ¿no? De la literatura argentina, además muy vilipendiado y muy discutido, pero un inevitable. Em, yo creo que hay una herencia ahí de toda esa potencia, de lo que no se ve, de lo que no solemniza y extrae otros modos de ingresar al mundo que no son ni solemnes, ni grandilocuentes, ni literarios. Esta cosa de el tema literario, la conversación, algo así como bajar varios grados hacia, otros abismos que no son, que parecían no escriturables, ¿no? El, el- tenemos como los dos polos, ¿no? Borges, que es como una especie de revisionista del lenguaje y de apostador por la filosofía también. Ahora Y luego hablaremos de Roberto Arlt, que trabaja más en la roña. Y para mí es súper importante como que esos dos polos entren en conversación, ¿no? sí, También estar en conversación en tu literatura, porque tampoco es sobre la roña tu no, literatura, ni mucho menos. no. Hay algo yo creo que de poder, de poetizar en la basura. Necesito como esas dos cosas, ¿no? Como la belleza en el descarte. Mm, Necesito que haya el claro oscuro, sí. mm. Mm, Sí, y no sé, los personajes no son lumpen total, ni mucho menos, no. y muchas veces están en el borde de. Es una precariedad, pero en el borde de. Todo el rato nada es del todo, o sea, nada es evidente. Todo está en esa frontera tan interesante donde las cosas pasan, pero de alguna manera no acaban de pasar. Por ejemplo, hay un cuento que a mí también me ha encantado, que es dame un segundo, que es el monstruo que heredé, Ujú, porque el monstruo que heredé, para los oyentes, nos explica súper bien cómo la presencia masculina, cómo el cuerpo de un hombre nos puede atemorizar solo ujú. con su presencia. Y si me permites, Fernanda, nada, un párrafo
También para que vaya sonando la prosa de Fernanda. Es más difícil leer el libro de cuentos que en una novela, entonces hoy estoy leyendo un poquito menos de lo que leo normalmente, pero bueno, para que a mí me gusta que la prosa, para que veáis cómo suena, ¿no? Dice, las noches que siguieron pensé en el cuerpo de su padre muriendo en el pasillo. La imagen sombría de aquel animal feo cayendo sobre las botellas me provocaba angustia. Cada tipo grandote y mayor que entraba al locutorio me parecía una réplica de aquel miedo. Este cuento es brutal, porque ¿estás de acuerdo o no? Que solo con el cuerpo de ese hombre, yo como lectora ya sentía miedo. O sea, Bueno, sí, porque él entra desnudo en una situación en la que no debería estarlo, y porque, bueno, porque hay una marca ahí, claro, de poder y de desestabilización de dos casi adolescentes frente al cuerpo de un hombre maduro, sí, y además lo utiliza como arma desestabilizadora, digamos. Pero sí, esas son las cosas que uno rescata también de la experiencia vivida, y después pensás cómo lo cuento, ¿no? Porque con la experiencia solo no se hace literatura. Pero sí que yo había tenido esa situación, viví esa situación muy similar, y quedé como muy impactada, sobre todo por la reacción de mi amiga, porque era su padre el que apareció desnudo para molestarnos, para violentarnos, para expulsarme a mí y a ella de ese piso que estaba en pugna, ¿no? Sí. Y tardé, bueno, más de 20 años en sentarme. Apareció esa imagen, recordé aquel hombre, su barriga, y sobre todo, sí, como esa presencia que era única. Nosotras éramos dos, pero más chicas, más inexpertas. Yo nunca había visto el cuerpo de un hombre mayor desnudo. También frente a todo ese pudor, ¿no? Ese pudor perdido, porque yo ya no lo tengo. Me mataría de risa si apareciera, ¿no? Un tipo en esa condición. Ahora el cuento sería otro, ¿no? Pero sí fue ir a rescatar aquel pudor, aquella violencia, y después decir, bueno, ¿y cómo la escribo? ¿No? Y todo lo demás es ficción, en el sentido de que hay que, en ese traslado se pierde verdad y se gana otra, que es la verdad del cuento, con otro presente, con una personaje que no es yo, y que entonces puedo modificar en función de las necesidades del relato. Es un cuento muy impactante, debo deciros, especialmente si eres lectora, si eres mujer, porque una de las cosas que, bueno, no sé si eres lector hombre, no tengo ni idea, nunca he sido hombre, pero lo que está claro es que es impactante, porque te das cuenta de que si fuera al revés, fuera una mujer que de repente apareciera, una mujer mayor, da igual, que apareciera por allí, no tendría nada que ver las emociones de las niñas. Y eso es lo que tal. Hay otros cuentos también que el cuerpo está muy presente, lo sientes, casi que lo podrías tocar, el cuerpo de los personajes. Hay un cuento que es Nido de orugas, que es de un viejo, y cómo se hace pipí, y bueno, no sé, es que casi tú puedes tocar ese cuerpo viejo y esa decadencia y esa tal. De verdad que es muy impactante. Déjame pasar a un tema menos de tema, y es el lenguaje,
que es un personaje también del libro. No, no es un personaje, pero casi podría serlo. En algún sitio, no me digas dónde, pero he leído que has dicho, o te he oído, o tal, dice, muchas veces leo en voz alta. Es más, podría decir que escribo en voz alta. También puede llegar a ser un veneno. La palabra lo es. Es algo que te infecta, duele más que muchos actos. Igual es una pregunta muy genérica, Fer, pero ¿qué es para ti el lenguaje? ¿O cómo lo vives? Porque a veces parece que el lenguaje para ti sea prácticamente plástico, lo tocas, lo cortas, lo quitas, ¿no? Bueno, Fer y yo nos conocemos y yo sé que ella quita. ¿Qué relación tienes con el lenguaje? ¿Es buena? ¿Es mala? Hay para algunos escritores a veces puede ser algo violento el lenguaje en el sentido de que lo viven como una lucha. ¿Para ti es una lucha? ¿Es un No, cómplice? ¿Qué es? es una lucha del lenguaje. Es curioso porque igual en lo que citabas está íntimamente ligado el lenguaje a su sonido, ¿no? El lenguaje como por fuera de la página, por fuera de la cabeza, ¿no? Como residuo que suena, ¿no? Para mí hay algo ahí súper importante, pero no solo por la cuestión fonética, ¿no? Pero sí cómo atraviesa, digamos, el lenguaje puesto en la boca y en voz alta, se convierte en acontecimiento. Para mí sucede cuando abandona el cuerpo, ¿no? De alguna forma. Si no, el pensamiento es inasible. Y hay algo de esa primera traducción que es de la cabeza al exterior, que ocurre por la boca o por las manos. Por las manos me refiero a la escritura. Pero que yo necesito también que me recorra la garganta, también porque bueno, yo vengo del teatro y me da la sensación de que cómo se diga el texto, no es solo el texto, sino el cómo. Cómo se dice cualquier cosa, cómo se dice te amo. Hay tantas formas de connotar una misma frase en la garganta. Y por otro lado, según si estás de frente o de espaldas, si estás tumbada, si estás boca abajo, la sonoridad y la significancia se modifica automáticamente, ¿no? Entonces, es como sacarlo del plano y hacerlo tridimensional, el lenguaje, ¿no? De algún modo, es como mi pretensión. Pues si ocurre o no ocurre, bueno, ahí hay textos. Ocurre. Bueno, es como la aspiración, una tentativa de... yo necesito, por eso, de hecho muchas veces también escribo grabando. Escribo grabando porque voy pensando mientras voy, ¿no? Obturando o dejando salir el aire. Y me parece súper importante como entender que necesito todos los sentidos, ¿no? Que no es solo pista, que no es, más allá de que después también me ocurre que la puesta en página también la entiendo como un manifiesto estético, ¿no? Hay algo de, bueno, pero este texto ¿cómo se ve? ¿Cómo está? La forma, la mancha. La mancha, cuántos vacíos tiene, cuántos saltos, que la elipsis no es solo temática ni temporal, sino también un objeto visual. Entonces, yo creo que vivo el lenguaje de estos modos un poco más complejos que solamente pensar en la ristra de palabras que crean ese mundo, que es algo igual primordial, ¿no? Como palabras son de ese universo y cuáles no. O si planto una palabra venenosa en un texto para que se expanda,
y contradiga como el entorno, ¿viste? Y por otro lado, esta cuestión de un lenguaje pegado a las paredes, a los cuerpos, al aire que se respira en el texto, como porque finalmente lo que tenemos es el lenguaje con esa potencia, que por qué lo vamos a reducir a simplemente el traslado de una anécdota o la comunicación De una historieta, sí, sí. de Pura... un determinado cuentito, ¿no? Sí. Como yo creo que cuanto más además se practica la escritura, más se complejiza la actividad, ¿no? Y entonces ya no te basta con. A veces hay cuentos más sencillos donde estoy probando otra cosa, pero sí que me gusta a mí pensar cada cuento como, por un lado, objeto estético, por otro lado, animal respiratorio y orgánico, por otro lado, ensayo filosófico o científico, viste, como que cada uno tiene como tiene su dificultad y su proyección totalmente distinta. Y además es como la alegría del libro de relatos o de cuentos, ¿no? Que podés probar determinadas cosas casi como en un laboratorio. Y eso es lo que también me atrae, como empezar a crear estos mecanismos que están vinculados entre sí, pero a la vez cada cual tiene como su propia memoria de movimiento y de ficción, que en una novela tenés que seguir una cierta dinámica de coherencia. No te puedes ir de lo que has marcado, claro. Sí. Y Fer, todos los cuentos son en primera persona. Si no recuerdo mal, yo diría que sí, que todos son. Yo creo que esto es que lo escribí hace días. Pero, ¿qué te da y qué te quita la primera persona? Recordemos, por los oyentes, si no lo saben, Fer tiene una novela que es Sulfuro, que está escrita en segunda del singular, que ya es muy singular una novela escrita en segunda. Entonces, pero sin embargo, en este libro de cuentos, en teoría del tacto, no has utilizado la segunda y te has quedado con la primera. ¿Esto fue una lección? ¿Es casualidad que estás más en ese mood, ¿no?, que dirían los ingleses? ¿Por qué qué te da la primera? Mira, en este caso la verdad que no estoy ni siquiera segura de que sean todos en primera, seguramente sí, si vos lo decís, te creo. Pero hay algo de la primera que sí que me parece, sobre todo la impunidad de la primera. La impunidad de la primera, donde no hay nadie que le discuta al narrador su verdad, ¿no? Es como, te voy a tirar esto y no hay quien me desmienta. Por otro lado, como hay muchos travestismos en el libro, y yo, ya, como contabas antes, el nido de oruga, esa primera persona es la de un tipo mayor. Sí, de más de 80 años, sí. De más de 80 y además que no se maneja solo, que ha perdido como la independencia del cuerpo. Hay primeras muy distintas, no tiene nada que ver. Una madre de alquiler, jovencita, dos adolescentes amenazadas por un hombre, luego un señor de 80 años, o sea, son súper distintas las primeras. Sí. Vas de un sitio a otro y Fernanda te va llevando pim, pam, pam, y vas a universos distintos. Hay algo del placer, igual, de probarme en cuerpos ajenos. Vale. Y de no generar distancia con en esa alteración, digamos. Decir, bueno, ahora voy a hacer ¿no? O esta. Y desde el lugar de este cuerpo que vampirizo, cómo suena el lenguaje, cómo veo el mundo, de qué se trata, ¿no? Como ser otra. Ahí sería casi como actuar la premisa yo es otro, ¿no? De Rimbaud. Este yo que voy a utilizar como mecanismo de verdad en algo que no soy, ¿no?
o sí, porque digo, Porque hay también partes que soy sí. la que está inventando ese otro ser, con lo cual, ¿por qué ese y no otro? Yo igual no hago psicoanálisis ni de asuntos, ni, ni de cuestiones un poco más complejas, ¿no? De los personajes. Yo los dejo brotar y luego les dirijo un poco, casi como si fuera también una directora escénica, su recorrido, ¿no? Entonces, a mí me resulta muy interesante, si yo voy a escribir sobre algo más personal, prefiero utilizar la segunda o la tercera, porque es una forma de obligarme a objetivar lo que voy a narrar. Ujú, Y si es algo ajeno, necesito plantarme en la primera. Me claro. da como más interés que narrar de afuera tal cual y no sé qué, porque creo que la tercera de alguna manera es opinión, ¿no? Es opinión de un personaje, de un mundo, y entonces prefiero ponerme el personaje encima. Mm, súper. Pero has elegido, como decía antes, la invención de Morel. Si me permites, vamos a, y luego hilaremos con algunas de las cosas que has dicho antes, pero si me permites, vamos a contextualizar un poco a los oyentes. La invención de Morel, de Adolfo Bioy Casares. Yo tengo una edición súper antigua que sacó El País en 2003, una cosa así, o sea, súper lejana. Eh, no, súper. Es un fugitivo, se oculta en una isla y descubre que las personas que ve, incluida una mujer de la que se enamora, son proyecciones de una máquina creada por un científico llamado Morel. La máquina repite eternamente una semana del pasado y para unirse a esta ilusión el fugitivo decide grabarse a sí mismo, hay una obsesión con esta mujer, en fin, ahora hablaremos un poco de esto. Entonces, como siempre hacemos, para contextualizar un poco la obra, fue publicada en 1940, curiosamente en el episodio anterior con Raúl Quinto, también la obra elegida, el clásico elegido era Poeta en Nueva York, que también fue publicado en 1940, así que si ya lo habéis escuchado, pues ya sabéis un poco, ¿no? Pero para los que no, en 1940 en España, por ejemplo, Camilo José Cela estaba publicando La familia de Pascual Duarte, Borges estaba publicando algunos cuentos que luego irían a ficciones, ¿no? La súper gran obra de una de las grandes obras de Borges. Y en el mundo anglosajón, lo que decíamos precisamente en el episodio pasado, pues Hemingway publicó Por quién doblan las campanas o Carson McCullers, El corazón es un cazador solitario. Entonces, un poco a nivel de contexto, ¿no? Así historiográfico, de movimiento literario, recordar un poco que en Latinoamérica estamos en el 1940, entonces estaban yendo el llamado boom, explotaría, digamos, en los 60, estaban yendo hacia allá. Borges, Bioy Casares y Ocampo cultivaban una literatura cercana al ensayo, al cuento filosófico, que es lo que Fernanda ahora hablaremos de esto porque Fernanda nos justamente apuntaba a esto antes, y en la anglosfera pues era un modernismo tardío, y Faulkner, Virginia Woolf, que morirá en el 41, pero bueno, Faulkner, Hemingway, Green todavía marcaban el canon, ¿no? Hasta que llegaría después la posmodernidad, etcétera, en el 60. Bueno, siempre en el podcast hago un poco de situarnos, ¿no? Dónde aparece esta obra. Y bueno, la primera pregunta es obligada, porque has elegido la obra de Bioy Casares. Bueno, la elegí por varios motivos y por ninguno. Yo creo que, viste que uno cada tanto regresa a determinados libros y hace poco encontré esta edición, porque voy duplicando mi biblioteca que todavía está en Buenos Aires. Cuando encuentro los libros acá, los compro y encontré la invención de Morel y dije, yo tengo obviamente otra edición, pero la necesitaba, entonces me la traje y volví a leerla. Además me encanta porque en la primera página, como es un libro usado, dice Es de Alianza. Barcelona 2017,
de la persona que fue dueña de este libro. Vale. Sí, entonces me encanta como esa marca, yo ya le puse Barcelona 2025, y así seguirá, ¿no? De mano en mano, atravesando el tiempo. Y me parece una obra increíble. Cuando volví a leerla, me tomé como el trabajo de hacer algo que es, ¿qué edad tenía Bioy Casares cuando la escribí? 26 años. Entonces, claro, yo digo, qué loco convertirse en un clásico con una obra que escribiste en la juventud, ¿no? Si bien él tiene, por supuesto, El sueño de los héroes, y tiene Dormir al sol, un montón de libros muy interesantes. Yo creo que Pero él actualmente acá se leen menos esos, ¿no? es como iniciación. Entonces es una novela de iniciación y es una novela que él considera su primera, por más que tenía algunos textos publicados antes o autopublicados también, y que escribe después de haber conocido a Borges, que también creo que modifica bastante su mirada sobre lo literario. Y es una novela absolutamente actual y contemporánea y parece escrita hoy, ¿no? Me parece como esto de ser capturado por la imagen, de poner en cuestión qué es el tiempo. Tiene como tantos asuntos acá y son tan pocas páginas. Por otro lado, toma ese lugar común que es la de un hombre solo en una isla, ¿no? Para hacer una cosa absolutamente posmoderna, creo, ¿no? Como, y de una riqueza absoluta. Yo creo que él dice, ¿no? En un momento dice algo así como la eternidad de Morel depende de las máquinas. Y yo creo que es algo súper contemporáneo, como es un asunto, ¿no? La eternidad, la máquina, la memoria, la creación de imágenes, anular el propio cuerpo para ingresar al mundo, casi como Avatar, ¿no? O Avatar. No sé, trabaja tantos asuntos en tan pocas páginas. Por otro lado, está la primera persona del protagonista y también accedemos a los textos escritos por Morel. Entonces también ahí hay como un entramado de primeras personas que compiten. Luego la situación de las mareas, ¿no? La energía del mar es la que pone en funcionamiento el recuerdo, o la maquinaria, las inundaciones, los espacios en los que trabaja. Es una isla donde hay una pileta, un museo, y súper raro la todo. arquitectura de la novela también me parece que tiene alguna conexión con Felisberto Hernández, y sus lugares extraviados también, como hiperconstruidos, por ejemplo, en el relato de las hortensias, donde crea unas autómatas que funcionan con agua caliente. Por algún motivo las veo como íntimamente vinculadas, y nada, me parece como una novela excepcional, ¿no? Como una novela fuera también de conversación, cuando aparece en Argentina, ¿no? Como la ciencia ficción era como un género menor considerado, pero esto básicamente es literatura, ¿no? Entonces, por ahí yo la podría también asociar a Ballard, porque me parece que es una ciencia ficción epistemológica de alguna manera, ¿no? Y que pone además en conversación asuntos que no estaban previamente conversados, ¿no? Y es cuando una novela viene con un discurso imprevisto, ¿no? Y modifica el entorno. Yo creo que es una novela que ha dejado además una determinada estela, y que en todo caso abre géneros y abre dispositivos de conversación, que desde ese lugar me parece muy rico. Probablemente por eso es un clásico contemporáneo. Nada, voy terminando porque vamos fuera de tiempo, pero
una cosa que me llamó mucho la atención, yo no lo sabía, o sea, conocía la súper amistad entre Borges y Bioy Casares, pero no sabía, que supongo que en Argentina pues sí todo el mundo lo sabe, pero yo no tenía ni idea, que lo que nombrabas antes, ¿no? Que realmente él o sea, él modificó su estética a partir de las conversaciones con Borges y eso, no sé, me impactó bastante, ¿no? No se centró en el realismo psicológico que predominaba más igual en la época, sino que a partir de sus conversaciones, sus encuentros, etcétera, pues él cambió su estética, se fue hacia la invención de Morel y bueno, y lo demás es historia, ¿no? Eso, no sé, me parece que liga también un poco con lo que decías antes, ¿no? Que la escritura no está desligada, esa pregunta de, bueno, pero es autobiográfico, no es autobiográfico, no sé qué, bueno, pues es que todo está, lo que tú nos decías antes, Sí, está tan unido, íntimamente ¿no? ligados. Sí, exacto, Por exacto. otra parte, la aparición de Borges es también la aparición de Macedonio Fernández, porque no habría Borges sin Macedonio. Y me parece que está bueno pensar en esta conexión de escrituras, ¿no? También esta idea de que estamos escribiendo, hay varias líneas, pero algunos estamos escribiendo sobre lo escrito. En conversación siempre con los otros escritores o con los otros textos, ¿no? Como deriva también, ¿no? Yo creo que por eso también es tan importante leer y leer a tus contemporáneos, también, que es algo que no muchos practican. Entonces, me parece que también por eso está bueno como este tipo de conversación que estamos teniendo ahora, y que también obliga a hablar de otros textos que no son solo los propios, sino autoras y autores hablando siempre de su trabajo, como si naciéramos de repollos y de repollos solitarios, ¿viste? Sí. Es imposible la escritura sin conexión. Sí, sí. Hay un tema que, bueno, ahora no nos podemos extender, pero que me parece aterrador del libro, es que cuando tu cerebro te falla, ¿no? Que tiene muy cercano a la locura, que es que cuando no sabes si lo que está sucediendo es real o es inventado, es una de las cosas que me atrae también del libro de la invención de Morel, ¿no? Cuando él, bueno, pero estos personajes son de verdad, no lo son. Creo que tu cerebro te falle, que a todos en algún momento nos ha pasado, algunos más, otros menos, algunos más cercanos a la locura, otros menos, pero en algún momento todos hemos sentido ese temor de, pero lo que yo pienso es la realidad o no lo es o tal. Eso Eso lo es, hace también más interesante, porque él duda de su capacidad de leer lo que está ocurriendo. claro, claro, y es... Y me ahí parece- él tiene como todo un listado de posibilidades de a qué atribuir esto que ocurre, que está muerto, que está loco, que tiene la peste, que ¿no? Y eso me parece muy rico. No hay una respuesta no, unívoca. Y en todo caso uno también se puede preguntar si el tipo está en sus cabales o ha perdido la noción de tiempo-espacio, ¿no? sí, sí, total, sí, muy bien. Fer, bueno, tenemos que ir acabando, pero antes de acabar me gustaría preguntarte, siempre pregunto a los escritores, un secreto a voces, un autor o un texto que creas que quieras compartir con nosotros, ¿no? Que a lo mejor no se está leyendo o no se está... sabemos que los imperativos del mercado son crueles y de ahí por eso nace este podcast de secretos a voces. Muchas veces en las mesas de novedades lo que encontramos pues son marketing, otras responden a otras cosas que muchas veces no tienen que ver con la literatura. Y bueno, pues, ¿cuál es tu secreto a voces? A ver si lo veo. Ya que estamos hablando de narrativa nada más, me parece que traigo un libro de poesía que es Cómo lavar un corazón, de Banu Kapil, que es una autora de origen indio, británica, que tiene mucha obra. Le han dado el T.S. Eliot, que es como el premio más grande de Reino Unido a una poeta, y acá este es el primer libro traducido, que además es una edición bilingüe de La Uña Rota. Vale. Y entonces está bueno también ver las decisiones del traductor.
Y es una poeta hermosa, que a mí me llamó la atención, yo no la conocía, me lo regalaron de la uña rota y estoy como, viste, cuando te quedás por la noche, me gusta leer poesía, porque ya digamos que el cerebro está un poco quemado para la narrativa y para, ¿no? Como la lógica, entonces me gusta irme a dormir con sabor a poema, ¿no? Como en la boca. Y entonces también leer como un poquito en voz alta. Si querés te leo un poema y... Por favor. Creo que puede ser un final fantástico. Dice así. Nací con los pies por delante bajo un cedro libanés a las 10:23 de una mañana de noviembre, hace ya tanto tiempo. Y mucha gente que aquel día vivía encogida bajo una súbita lluvia ya no se encuentra en este mundo. Te voy a sorprender, vas a estar orgullosa de mí. Cuando veas mis obras de teatro, tu corazón formará un circuito uniéndose a la sombra densa de la parte superior de la atmósfera. De las nubes caerán ranas verdes del tamaño de una uña y las recogeremos con las manos. A veces me tumbo en la tierra boca abajo para conectar con su lámina de cobre. No tendrás que quererme por mucho tiempo. Wow, muchísimas gracias. Bueno, ya como veis, Fernanda, porque tenía muchos temas que hablar con ella y no quería gastar tiempo, pero es una excelente lectora en voz alta, o sea que si podéis ir a una presentación o algo que ella haga, como sus años en el teatro, etcétera, pues se notan muchísimo. Fer, ha sido un placer. Para mí Muchísimas también. gracias por todo lo que me revelaste que no sabía. Muchísimas gracias. Y a vosotros también por escucharnos, por estar ahí, por apostar por la literatura y por Secretos a Voces. Así que hasta dentro de 15 días. Que vaya muy bien.